¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. Hoy vamos a centrarnos una vez más en un sector clave para la comarca de Ferrol, como es el naval y su industria auxiliar. Intentaremos conocer un diagnóstico lo más preciso posible sobre la situación de carga de trabajo actual en los astilleros de la Ría y qué previsión existe sobre nuevos encargos o contratos. Pero además de la industria principal representada por Navantia en esta zona de Galicia, queremos tocar, como decíamos antes, la industria auxiliar, ya que su situación también merece una atención especial, ya que el desempleo es la principal lacra que ahora soporta, unido a unas condiciones laborales para los actuales trabajadores que han sido últimamente muy cuestionadas. Hablaremos hoy también de la apertura de la empresa pública Navantia a otros terrenos de acción más allá de la propia construcción de barcos. Por ejemplo, analizaremos el ámbito de la eólica marina, donde han surgido algunos contratos en los últimos años. Y mirando hacia el, hacia el exterior, pues estudiaremos la competitividad de los astilleros de la Ría de Ferrol, tanto en precio como en calidad, frente a otros astilleros en el mundo, ya sean europeos o de otro continente, como por ejemplo el asiático. Y no olvidaremos hoy las demandas de los trabajadores del sector aquí en la comarca, que por cierto se volvían a movilizar, a manifestar recientemente, después de varios meses sin hacerlo. Entre esas demandas será inevitable hablar del dique flotante o la eliminación efectiva del veto de la construcción civil que pesaba hasta el pasado año sobre Navantia Fene. Y para hablar de todos estos asuntos hoy queremos abordarlos desde diferentes ámbitos, desde diferentes ángulos y puntos de vista. Son puntos de vista muy específicos, el punto de vista sindical, el empresarial y el ciudadano. Para ello, hoy tenemos en la mesa con nosotros al presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, Javier Galán. Buenas noches, señor Galán. Hola, bienvenido. buenas noches. También nos acompaña en la mesa el presidente de Iniciativa Empresarial del Noroeste por Europa, Manuel Pérez. Buenas noches y bienvenido, señor Pérez. Y tenemos en la representación ciudadana al presidente de la Asociación de Tribuna para el Diálogo, Arturo Otero. Señor Otero, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, y como les decíamos, son muchos los temas que hoy queremos tratar. Vamos a intentar, pues analizarlos pormenorizadamente y con cierto orden. Y lo primero, quizás lo más importante, es un poco ver cuál es la situación actual ahora mismo, en este momento, de la carga de trabajo en los astilleros de la Ría y qué previsión de nuevos encargos existe. Bueno, señor Galán, ahora mismo, ¿cuál es la fotografía, ¿no?, que se puede hacer de esa situación de carga de trabajo? Bueno, en primeiro lugar, decir que vos agradezo, ¿no?, ter a oportunidade de poder expresar realmente e non como ven sendo habitual por medio dos medios de comunicación que traslada a propia dirección de Navantia e incluso do Partido Popular, de que a sensación na cidadanía de Ferrol é que Navantia en estes momentos temos carga de sobra no asteleiro e hoxe, polo menos, quero coa miña intervención demostrar que eso non é así, non? E non é así porque, inda que se fala de eólica marina, do flotel, etc., a realidade é que nestes momentos o flotel se botou o 28 de agosto, está a piques de rematar, é dicir, se está facendo a habilitación e o forrado do barco, e en xullo do ano que ven, do ano 2016, se ten que entregar a PEMES o flotel. Temos un van que se iniciou a marchas moi ralentizadas, é dicir, en estes momentos están en construcción solamente 11 bloques. Nos preguntamos á empresa en que momento tiñan pensado colocar a quilla dese barco na grada, non hai contestación, aínda que extraoficialmente o Comité de Empresa coñece que posiblemente hasta abril do ano que ven non se coloque esa quilla do barco. E iso co que ten que ver con novas construccións. Si despois falamos de carenas, efectivamente, carenas dende fai anos, vai tendo un rendimento moi importante, con déficits tamén de infraestructuras que podían acadar moito máis carga de traballo e, por suposto, máis emprego para a comarca. E non nos olvidemos do tema de turbinas, é dicir, recientemente o novo Comité de Empresa se reúne cos departamentos, cos diversos departamentos da factoría e entre eles turbinas, e a verdade é que turbinas, despois de ser un gran departamento, ao final se está convertindo
noutro tallar máis de Navantia. É dicir, o que se está a traballar casi en exclusividade é con traballos fora da factoría, non? E esa é a realidade, e por iso agradezo a oportunidade, porque, xa digo, entre a cidadanía, todo o mundo ten amigos, conocidos, familiares, que non é a primeira vez que se comenta de que nos podemos queixar en estes momentos cando en Navantia estamos cheos de carga de traballo. Pois esta é a cruda realidade. E, bueno, despois o que lle toca a FENE, non? É dicir, a eólica marina, que nós, cada vez que nos preguntan, nos saludamos, non? Como unha parte desa diversificación, pero que nós entendemos que a diversificación non pode ser a golpe de mata, de hoxe aparece algún traballo deste estilo e vamos a intentar facelo en aquelo que denominaba casi todo o mundo, menos os traballadores, os terreos ociosos de Astano. E a nós, como traballadores, tanto de FENE como de Ferrol, nos gustaría que a dirección e o goberno, en estes momentos do Partido Popular, xa veremos a partir do 20 de decembro, nos gustaría que se sentaran cos traballadores coa representación dos veciños da comarca de Ferrol para un pouco situar cal vai a ser o futuro de Navantia, porque precisamente eso é o que demandamos. A carga de traballo de Navantia vai ligada íntimamente a falta de emprego en toda a comarca. E por iso decimos que cando reclamamos carga de traballo en Navantia non estamos reclamando solamente para os traballadores e as traballadoras de Navantia, sino para todos aqueles traballadores e traballadoras da industria auxiliar que recientemente, fai seguramente un par de anos, deixaron de poder traballar hoxe en Navantia. Bueno, pues muchas gracias, señor Galán, por esa primera fotografía. Y desde el ámbito empresarial, señor Pérez, bueno, pues ¿qué información se tiene o cómo se ve, ¿no? ese escenario que ha descrito el señor Galán? Bueno, yo digo que desde nuestra asociación, desde Gent por Europa, siempre hemos reivindicado de forma insistente una programación productiva que deje de una vez por todas el fantasma de la subactividad y se garantice el empleo en el sector, ¿no? Dicho esto, yo también echo de menos y me parece increíble que no tengamos ahora debajo del carro grúa un barco, un petrolero, un gasero, un barco importante, toda vez que el 31 de diciembre del año pasado, va a hacer un año, se ha levantado el dichoso veto, el maldito veto, ¿no? Y yo he tenido varias reuniones con el presidente de la SEPI, con Ramón Aguirre, y francamente, pues yo también estoy un poco, si quieres, sorprendido por el tema de que yo les veía mucho empeño, y toda la disculpa era del veto, que cuando una vez que si finalizara el veto, tendríamos barcos en las gradas, ¿no? El veto va a hacer un año que no se finaliza, que ha suspendido, que se ha terminado el embargo del dichoso veto, y todavía estamos pendientes de que la carga de trabajo en ese sentido sea así. Hombre, hay que ver que la eólica marina, pues marítima, está también con los yaques y todas esas cosas. Bueno, pues yo pienso que está también creando puestos de trabajo. La empresa Ondimar, que está funcionando muy bien conjuntamente con Navantia, pero eso no es suficiente. Yo creo que el astillero, el eje fundamental del astillero es la construcción de barcos. Y si nos falta esa pata, estamos cojos. Yo creo que eso es compatible perfectamente con todo eso, ¿no? Y yo pienso que bueno, que esto me parece que políticamente se hizo muy poco para la comarca, ¿no? Y posiblemente una de las, a lo mejor, de la bajada en votos del Partido Popular fue el poco apoyo que tuvieron en ese sentido el mismo alcalde del Partido Popular en Ferrol por el gobierno central, ¿no? Porque los esfuerzos del presidente de la Xunta están ahí. Gracias al presidente de la Xunta, el contrato con Pemex fue toda una realidad, ¿no? Del flotel, ¿no?
él ha luchado con todo eso, y también el consejero, yo sé que están, el Consejo de Industria, están peleando para que de una vez por todas se rompa el oficio de que debajo del carro grúa se ponga un petrolero. ¿Cuándo? Pues no lo sé, somos compatibles y somos competitivos 100%, ¿no? Eso lo demuestra la contratación de la empresa... 30 segundos, señor Pérez. Sí, bueno, pues de la empresa Ondimar, ¿no? De los 4 petroleros, ¿no? Y eso muestra que si no fuéramos competitivos no se contrataría. Aunque de eso se podía hablar mucho, pues debido a que nosotros hemos reivindicado siempre que el 50% se dividía de los barcos, se dividían por lo menos 2 construirse en Ferrol, y bueno, y otros 2 pues en Cádiz, porque también no hay mucha carga de trabajo, ¿no? Hablaremos de competitividad, que nombraba ahora ese concepto importante posteriormente, pero antes vamos a acabar esta primera intervención de situación actual de los astilleros. El presidente del comité de empresa decía antes esa unión, hacía llamamiento a esa unión entre trabajadores, gobierno y ciudadanos, y precisamente ahora queremos preguntarle al representante de los ciudadanos en esta mesa, al presidente de Tribuna para el Diálogo, Arturo Otero, ¿cuál es la fotografía que se hace desde los ciudadanos, ¿no? Sí. Bueno, yo en primer lugar quería felicitar a Javier Galán por ser elegido presidente del comité de empresa y hacer un pequeño recordatorio a esos comités de empresa que tuvo siempre Navantia, que ha propiciado que sus trabajadores en estos momentos pues sean unos, están en la élite de la cosa laboral y la cosa económica en el empleo. Es decir, eso es un mérito que siempre nunca se cuestionó, pero que está ahí y es bueno felicitarlos. Después, cuando hablamos de todo esto, yo la verdad que hay que ser muchas veces políticamente correcto, porque siempre hay la teoría, o aquí ya hay una predisposición a pensar de que, bueno, Navantia es una empresa pública, entonces el gobierno tiene la obligación de dar carga de trabajo. O sea, eso lo llevamos, yo lo llevo oído 40 años. El problema es que teníamos 6.000 y pico de trabajadores directos, no sé cuántos indirectos, y hoy estamos con 2.000 y pico y yendo hacia abajo. Esa teoría, bueno, pues puede ser hasta relativamente cierta o incierta, pero yo creo que una empresa como es Navantia tiene que tener sus mismos argumentos para poder vender y para poder ofrecerse en el mercado. Un gobierno, yo no veo que él pueda tener capacidad para buscar el trabajo específico para estar, no. Pero bueno, esto lo llevamos programando durante 40 años y al final no hemos conseguido nada con cualquier gobierno y en cualquier estructura. Entonces yo, echando una vista a los últimos 12 años, que es un poco, hubo dos gobiernos del gobierno del PSOE y uno del PP, del 2004 al 2012, con el gobierno del PSOE, el PSOE ya se rindió a buscarle trabajo a Navantia, porque pensaba de que era imposible encontrarlo, y no hizo, que si yo sepa, no hizo ninguna gestión, o por lo menos las gestiones que pudo hacer, no se llevaron a la práctica en ninguna ocasión. Es decir, yo igual no le echo la culpa ni al gobierno del Partido Socialista, pero las circunstancias eran de que es imposible que tú presentes 200 proyectos o 200 ofertas a unos proyectos y que no lleves ninguno. Entonces algo está pasando y no es culpa ya solo de un gobierno o culpa de unas estructuras o igual es culpa de una organización de Navantia. Últimamente, lo que decía Javier Galán, bueno, hay algo, pero no es suficiente. Pero es que yo creo que no va a haber más, o por lo menos no, cualquier gobierno va a ser incapaz de buscar cosas dentro de la legalidad. Porque yo, por ejemplo, hablando de lo de Pemex, del flotel, yo estoy convencido de que ahí, bueno, es decir, no encaja dentro de una cosa común, de sentido común, de que alguien venga de México y ponga en el flotel, si no hay algo por detrás, algo más. Porque es imposible de que fuéramos competitivos. No somos competitivos, por ejemplo, decir, cuando en el Repsol tenían un petrolero
para eso y al final se van a Japón porque aquí éramos un 30% más caro. O con los de gas natural, los 4 petróleos estos, que al final los presionas, porque yo me imagino que a gas natural le puedes presionar o le puedes dar algo por detrás, bueno, y comparten con nosotros y con Corea la construcción del tema. ¿Qué quiere decir? Que no, digan lo que se diga, no somos competitivos, o por lo menos no somos capaces de presentar un proyecto competitivo en el mercado. Y por eso no nos llevamos las ofertas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues de que esto habrá que un día sentarse de una forma muy clara y exponer los pros y los contras que hay en el tema y a partir de ahí buscar una solución. Porque la solución creo que no depende del gobierno ni depende económicamente de otras cosas, sino que depende de que Navantia esté organizada y podría ser algún día competitiva y que además tenga futuro, porque en estos momentos al paso que vamos no tenemos futuro, aquí no se incorpora nadie, la juventud no se incorpora ni aprende, están jubilando gente con una preparación enorme que serían los maestros de esos futuros, y resulta de que no somos capaces ¿por qué? Porque la carga de trabajo no la encontramos, y no la encontramos porque no llevamos ningún proyecto. Bueno, hablamos de esa ecuación, por llamarlo de alguna manera, que hacía señor Arturo, sobre Navantia, empresa pública y Estado, esa vinculación que no le acaba de convencer. Bueno, yo ahora mismo recordando esta frase, me acuerdo que incluso en algunas ocasiones se ha apelado a la Casa Real de determinados países para que los contratos cristalizaran, ¿no? Bueno, señor Galán, ¿cómo ve esa relación que decía el señor Arturo que no le convence, ¿no? Que esa cantinela, ¿no?, de gobierno central y Navantia, como es pública, pues tiene que depender exclusivamente de la capacidad del gobierno? De algúns matices. Sí. Claro, cando un non está feito a falar de un tema en concreto, non? O digo por lo que decía ahora Arturo. É responsabilidade dun goberno o dotar de carga de traballo a unha empresa pública. Unha empresa pública, Navantia, unha empresa de todos os españoles. Entón, claro que obriga de dotar de carga de traballo. Unha das nosas reclamacións históricas é que, a diferencia do que fan outros países, polo que comentaba ahora Fernando, é que cando un vai a negociar a outro país non leva un sarxento a un cabo primeiro, sin desmerecer, nin o sarxento nin o cabo primeiro. Leva o xefe do Estado Maior, leva o ministro de Defensa, leva outros ministerios. É dicir, porque a cuestión é que cando ti negocias con outros países non só negocias no ámbito do que te interesa, sino do que lle interesa a outro país. É dicir, nós cando fixemos as embarcacións para Noruega, hubo tratos e contratos fora do que era o contrato solo dos barcos. É dicir, nós o que reclamamos precisamente é que, a diferencia de outros países como Francia, donde van a falar con outros países, van autoridades dese país, non levan pois a segunda ou a terceira fila, xa digo, sin desmerecer, pero nos entendemos como traballadores, primeiro, que como empresa pública é un obriga do goberno, non seguramente de varios ministerios, pero sí do goberno, de dotar de carga de traballo á empresa pública. E para iso nos o que reivindicamos dende sempre. E decía ahora Fernando da Casa Real, e ti decías o de penas. Eu non estaba no comité de empresa, pero eu boteime a reír, non? E eu le decía ao Manolo tamén. É dicir, como o señor Feijóo consigue un flotel. E a cambio de que? Eu daquela xa decía, a cambio de que? Daquela se falaba se había algún tipo de contribución co Porto Exterior da Coruña, a compra de barreiras recientemente, se falaba da situación financeira de Pemex e de que querían abandonar barreras, que aquí viñan a que nos lle fixéramos os barcos e externalizar o que é a enxeñería, é dicir, levarlle para México ese aprendizaxe que nos temos ao longo de todos os anos. Por iso, o goberno ten moito que decir na contratación de calquera empresa pública, solo que non vale que hai un debate, e que a mí me gustaría, e ahora que se van a acercar as eleccións xerais, me gustaría preguntarlle a todos os partidos políticos, teñen oportunidade de gobernar ou non, que significa para eles a defensa do sector naval como estratégico. Porque é moi bonito cando un comité de empresa se dirixe a calquer partido que defenda o sector naval como un sector estratégico non só en Galicia, na ría de Ferrol e na ría de Vigo, sino a nivel do Estado español. Me gustaría que os partidos políticos me explicaran, porque precisamente, entre outras cuestións, é eso. É dicir, cando ti entendes que do pouco que queda en este país, porque eu quero recordar que dende a entrada na Unión Europea
Aquí deixamos a ganadería, deixamos a agricultura, deixamos o sector naval, porque o do veto de Astano non é casualidade. E eu non veño aquí de visionario. Eu era membro do comité de empresa no ano 2004 e xa daquele decía que Astano non iba a volver a construir. E non o digo gratuitamente, porque o digo porque non houve ningún partido político, nin o Partido Socialista, nin o Partido Popular que foran quen de enseñar esa prohibición, ese veto. E o reclamamos. E ninguén puxo en riba dunha mesa ese papel que impedira que o hosteleiro... Vosotros participasteis en esa negociación, ¿no? Nos, Las comisiones obreras. en que negociación? No plan industrial. No, o veto non tuvemos nada que ver, no veto. O veto é alguén que non sei se inventou ou está escondido nun caixón, pero a nós nos gustaría, porque xa se pideu en varias ocasións, que se viran as cantidades que se debedaban e en función de quen. E eu son consciente de que ese veto nunca existeu e nunca se vai a levantar porque non hai interés, porque creo que no fondo, en estes momentos, o Partido Popular, non sei se que goberne a posteriori, se é que hai un cambio de goberno, o vai a facer, non hai interés na defensa do sector naval. Bueno, hablábamos antes de primeras autoridades de los países. Señor Pérez, ¿cree que es definitiva o puede ser definitiva esa influencia a veces cuando se negocia un contrato que esté presente, bueno, pues primeras filas o primeros representantes de un país? Mira, perdón. Yo creo que estos temas, para mí y para la gente que nos está escuchando, yo creo que sí, está bien, pero no son de interés, porque el que negocie un contrato ya sabemos que está regulado. El contrato pues está la SEPI, está Navantia y bueno, y está el ministro de Industria y hay una política a nivel nacional de contratos, de hacer las gestiones para hacer contratos y para buscar el negociado, ¿no? Yo creo que eso, aquí lo que interesa es el futuro del astillero. Aquí lo que interesa es saber que después del fiasco y luego de la gresca que se armó entre gas natural y miembros del gobierno, en este sentido, con la contratación de los armadores de Nusen y Alcano, de los 4 barcos gaseros, ¿no? Y a la planta de Corea, Hyundai. Si os dais cuenta, esto demuestra que las empresas, los armadores nuestros, los armadores nacionales, algunos son patriotas que se demuestran, ¿no? Como Ondimar, que ha creído que era importante hacer en su país los 4 petroleros, que se van a hacer, ya veremos a ver. Luego aún tenemos aquella frase periodística que salió por todo y además que está en todas las hemerotecas, ¿no? En toda la prensa, con la posibilidad de otros 2 más. Yo espero que, yo confío mucho en el presidente de la Xunta, que, bueno, yo he hablado con esta gente y tiene mucho interés y preocupación por el tema del astillero. Y sobre todo, nosotros no pararemos hasta ver lo antes posible y aprovecharemos las elecciones para reivindicarlo a todos los que vengan a presentarnos su programa en la comarca, ¿no? Sí. Esto va a ser así. El fiasco que se había llevado en el 2013, cuando Gas Natural pues no concedió el tema de los petroleros, pues aquello fue una pataleta gorda entre el gobierno y Gas Natural. Pero yo lo que quiero decir es que hay países como Estados Unidos que mantienen ciertos criterios proteccionistas sobre la construcción naval. Estados Unidos, por ejemplo, tiene leyes que garantizan
en gran medida la ocupación de sus factorías en el caso de que un armador del país quiera construir un barco. Esa es una forma de garantizar el trabajo y además de fomentar la competitividad entre los astilleros de un mismo país. En casos como el de España, eso ayudaría a que contratos que han ido a parar a Corea o a Japón, como los de la naviera de Fernández Tapias, se quedasen en el país con claras ventajas y a un precio competitivo. Nosotros, el astillero es claramente competitivo para hacer barcos, está preparado y estamos además en una zona de las mejores del mundo, del país. Estamos en una zona, en el corredor atlántico, el Cantábrico, que pasa pues, la tercera flota, como digo muchas veces, mundial por aquí, ¿no? Bueno, política proteccionista, de la que hablaba el señor Pérez. Señor Otero, ¿es partidario de esa idea de la que nos elabora en Estados Unidos el señor Pérez, esa política proteccionista? Pero es que aquí hay unas reglas internacionales que no pueden favorecer la contratación o incentivar o dar lo que era el tal-list. Es decir, yo lo que creo, y además igual no estoy de acuerdo con Javier en ese punto, es decir, yo creo que una empresa, aunque sea pública, tiene que ser una empresa que sea autónoma e independiente. Es decir, tú no puedes presentar 200 proyectos, 200 ofertas a proyectos y no llevar ninguno. Es decir, algo está pasando. Es decir, el gobierno no puede llevar el rey a negociar un barco, el flotel todas las veces que haya que ir allí y dar no sé qué. O sea, es decir, esto, se quiera o no se quiera, si queremos tener futuro, porque ahora estamos resistiendo, ahí mala bien, dando pequeñas cargas de trabajo, tal, pero si queremos que en un futuro esto cambie y sea una empresa que tenga, bueno, que sea el referente en la comarca como fue hace muchos años, pues tenemos que sentarnos el comité de empresa, tiene que sentar la dirección, tiene que sentarse con quien sea y buscar una solución a que no vayamos el 30% más caro cuando vamos a ofertar. Y eso, se diga lo que se diga, no hay gobierno que lo haga, porque yo no creo en esa teoría de que los gobiernos quieren perjudicar a Ferrol o quieren perjudicar al Naval o quieren perjudicar no sé qué. Pues aquí estamos hablando por ejemplo, del gobierno del Partido Socialista, como dije antes, que por H's o por B's o por incapacidad o por lo que fuera, no fueron capaces de presentar una oferta en los 8 años. Es decir, date cuenta que de 2004 al 2012 no hubo una oferta ni para construir una lancha que vaya a Mugardo. Es decir, ¿qué quiere decir? Y no es porque tuvieran manía al astillero o no quisieran los del Naval, porque no se daban las condiciones para poder ofertar y llevarse los contratos. Entonces, tenemos que buscar porque el fallo, porque no, cuando presentamos ofertas no estamos llegando. Porque, claro, lo que decía Manuel, dice, bueno, es que aquí hay como quien que hay armadores que son más patriotas. Mira, el Repsol es una empresa multinacional, es una empresa de accionistas. Y si llega y en Japón le hacen el petróleo el 30% más barato, pues tiene que ir a Japón, porque sus accionistas no están para hacer patria, como es normal. Y hablo de gas natural, con esos 4 petroleros. Pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que tú a gas natural le puedes dar por detrás muchísimas cosas, impuestos, no sé qué, no sé cuánto, o ayuda no sé cuánto encubiertas, para que de alguna forma te den algo para que venga aquí. Pero es decir, eso no es el futuro, eso no vale vale para ir trampeando, como estamos trampeando ahora, con pequeña carga de trabajo. Hay que ir a decir que esta empresa sea en un futuro un referente como fue antes. ¿Y cómo es? Que sea competitiva. Se están construyendo barcos en el mundo, se está construyendo, tenemos capacidad técnica, capacidad de mano de obra, tenemos todo, tenemos buenas infraestructuras. Es decir, pues tenemos que buscar por qué no somos capaces de llevar adelante estos proyectos. Y no va a haber 2.000, a haber 3.000, a haber 4.000, a haber 5.000 personas trabajando otra vez. Y es posible, si tenemos un proyecto en común y si somos capaces de decir por qué no llevamos los proyectos, qué es lo que está fallando. Está fallando la organización de la empresa, está fallando, pues no sé, 1000 cosas, no tenemos el I+D o la innovación necesaria. Bueno, pues tenemos que buscar todas las causas sentado, primero, sin electoralismo, sin partidismo, y sino buscando el bien para Ferrol. Y a partir de ahí lo encontramos y seremos otra vez referente en el mundo, porque lo fuimos siempre.
lo fuimos siempre. Entonces, decir, y esta juventud, o sea, porque yo estoy convencido de que los trabajadores de Navantia, bueno, eso no tiene ningún problema, no le va a pasar nada exactamente en su vida. Ahora, los hijos y los nietos de nosotros y de esa gente no van a entrar más en Navantia. No va a entrar más en Navantia porque lo que llevamos, el camino que llevamos es poco a poco hasta desaparecer. Y eso es lo que hay que romper. ¿Y cómo se rompe? Con carga de trabajo. ¿Y cómo se busca carga de trabajo? Siendo competitivos. Y no hay más. Gracias, señor Otero. Bueno, hablaba el señor Otero de fallos o problemas en la organización de la empresa. Señor Galán, quizás está en la dirección, como muchas veces pues aduce o se refiere el comité de empresa, ¿no? Los problemas en la dirección de Navantia, porque nos habla muchas veces de centenares de acciones comerciales en marcha, pero cristalizar, pues últimamente pues hemos visto ya lo que hay, ¿no? Mira, alguna cuestión, porque eu creo que o que di Arturo non vai desencaminhado, pero eu digo, Navantia era Bazán. Bazán foi unha universidade non en España, en Europa, no mundo inteiro. E éramos competitivos. E fixemos barcos para Tailandia, e para Noruega, e para Australia. Eu non me creo que o problema sea que non somos competitivos. E depende do que interpretemos por competitividade. Porque se do que se trata de salarios, eu podo decir que os coreanos, coa economía dali, cobran tanto como un español. É dicir, que é competitividade? Eu podo decir que somos competitivos en calidad. É dicir, a calidad que ten Navantia non oferta seguramente Corea. É dicir, aquí falamos dos 4 petroleiros que se van a facer no sur, que de momento, hoxe veño de Madrid e estuve cos compañeros de Puerto Real e non hai nada en absoluto de momento. E non saben se siquiera se vai a facer 4. Pero que falamos igual que a propia dirección de Navantia, non? Cando se dirixe aos medios de comunicación. Temos 4 petroleiros. Que 4 petroleiros? Sabemos que os 4 petroleiros que veñen de Corea ven a chapa de Corea e que o único que se vai a facer é o casco do barco. Iso é o contrato. É dicir, aquí non hai tampouco ningún patriota. É dicir, de Corea se trai todo o material para España e aquí, igual que se vai a facer que o comercio que hai en Coruña, que non quero dar o nome, que che ven todo despizado e ti o faz. E nós o que necesitamos precisamente é valor engadido, que é o que nos dá o noso produto. E eu creo que non se aposta polo sector naval porque non se pon diñeiro para investigación, desarrollo e innovación. Porque se Ferrol, cos seus 2 centros da ría, éramos unha potencia porque de Fene saliron os petroleiros máis grandes do mundo, en Bazán se facían e se siguen facendo os mellores barcos militares e incluso con tecnoloxía española, como é o sistema de combate, alguén me terá que explicar por que se di que non somos competitivos. Eu creo que somos moi competitivos. E a pregunta de Fernando, é certo. Perdona, ¿y cómo? ¿Y por qué entonces no llevamos los proyectos? No, hacemos... Espera, a eso vou, a pregunta que fai Fernando, é dicir, é algo que nós, que eu polo menos vou a reclamar, que como empresa pública, a mí me gustaría que a dirección, porque a empresa tamén é miña, inda que sea traballador de buzo, a mí me gustaría que a dirección, porque isto é toda unha secuencia, a empresa pública depende do goberno de turno. Cada 4 anos, se hai cambio de goberno, hai cambio de presidente da SEPI. Se hai cambio de presidente da SEPI, cambia os presidentes das poucas empresas públicas que hai, en este caso, Navantia. E se vai poñendo a dedo, pois a señores, amigos de, porque así, porque se foran bons xestores, estarían demostrando a competitividade de Navantia. E precisamente algo do que nós tamén recriminamos ao goberno do Partido Popular, pero non porque un sea de esquerdas e sexa o Partido Popular, porque en estes momentos se está gobernando, igual que no seu momento, cando gobernou o Partido Socialista, e está poñendo inútiles, que sei que lle fastidiou ao presidente Navantia, que eu públicamente, yo dixera, pero é un inútil profesionalmente, non persoal, profesionalmente, porque é incapaz, porque chegou e empezou a desmoronar toda a organización que había, sin contar con ninguén. É dicir, e hai cuestións que ti de golpe e porrazo, se durante tantos anos ves traballando de unha maneira e que funcionaba, e nós non somos contrarios á innovación, pero ti non podes cambiar, e fundamentalmente cando vas a construir un barco novo como é o do Flotel, un barco que nunca construímos en Navantia. E por iso, claro que ten que ver moito a falta de organización por parte dos dirixentes de Navantia en Madrid e en Ferrol. Pero eso, Javier, eso había que
sentarse en la mesa con una voluntad de Pero non arreglar queren, todo non queren, que é teñen decir, a posibilidad, non queren, Arturo. Nós estamos en disposición de sentarnos con quen queira. Recientemente lle dixemos ao director e ao xefe de personal que estamos en disposición este comité de empresa a falar do que queira a dirección, do que queira, pero non só do que lles interese a dirección, porque, digo, a empresa non é do director nin do xefe de personal, é de todos, dos traballadores tamén, e nós temos moitas cousas que decir, independentemente de que nós andemos de buzo e eles anden de garabato. Bueno, no hay problema. Seguimos hablando. Antes daba el señor Pérez ejemplos de empresas concretas, Ondimar, por ejemplo, lo ponía sobre la mesa. ¿Cuál puede ser la clave, señor Pérez, de que todo vuelva un poco a girar? Simplemente el ámbito empresarial, un poco la conjunción de todos, como decía antes el presidente del comité de empresa. Sí, bueno, yo lo que digo es que yo reprocho bastante a Gas Natural y a Repsol que, bueno, Gas Natural sabemos que yo le pago el recibo de la luz, es una empresa española, y bueno, y yo creo que mínimo, aunque haya unos céntimos o haya unos euros, que es más caro, desde luego, la distancia y luego y trabajar y dar pan en su tierra y en su país, endógeno, yo creo que no está fuera de dudas. Por ejemplo, estas empresas, bueno, yo creo que de patriotas no tiene mucho. Arturo decía que es un 30%, pero también hay que ver el 30% que ellos cobran, que están sacando de su país, de la gente de su país, y hacer país, y a dar de comer, y dar a la gente de su tierra, y eso está clarísimo. Y hay muchas empresas que todavía se tienen que concienciar y dar trabajo aquí, y contratar y hacer contratos aquí. Es lo lógico. Empresas multimillonarias, ¿entiendes? Que son empresas muy importantes, que pueden dar trabajo, y tampoco tenemos tantos astilleros. Tenemos los mejores astilleros del mundo, que están ahí claramente, y tenemos la competitividad, tenemos todo. Tenemos la situación y tenemos todo, y tenemos un porvenir, mira, en abril del próximo año se abre el canal de Panamá. Los tres lagos lago de Gatún, el Pedro Miguel y el de Millaflores. Y ahí en las esclusas se han ampliado, pueden barcos de una capacidad importante, tienen una batimetría de cerca de 16 metros de calado, pueden pasar barcos muy importantes que tengan pues a lo mejor 366 metros por 50 de Solan, por 50 de manga, ¿no? Y un calado importante, ¿no? De 170.000 toneladas de peso, y muy importantes, ¿no? Que puede incluso barcos colosales, ¿no? Que se llamados post-Panamax. Ahora mismo ahora hay el 5% de la flota internacional está pasando por allí, pero ahora, a partir de abril del año que viene, se va a triplicar, y van a pasar barcos pues que pasan con 14.000 contenedores, o sea que es importantísimo, y es una esperanza para todos los países la nueva apertura del Canal de Panamá, que bueno, que sabéis que fue una obra colosal, una obra importantísima, todo el mundo, que ha costado cerca de 5.000 millones de euros, y que hubo problemas, que hubo de paralización por culpa del coste y tal. Bueno, y ahora eso se ha arreglado, se ha retrasado, y el mes de abril se va a hacer la apertura del Canal de Panamá. Y sabemos que eso es importantísimo para todos los astilleros. Podemos incluso ser más competitivos. Y esto es una esperanza. Yo tengo esperanza de que Gas Natural, si no se escucha Gas Natural, y sobre todo yo hablo en representación de las empresas auxiliares, y nosotros somos una asociación de ámbito nacional, pero intersectorial,
y todos los sectores y sobre todo de la comarca, que menos que pedirle, que rogarle, que construya ese buque que iba a, ese casero que iba a construir, ese quinto casero que iba a construir de una vez por todas, y que nos dé esa satisfacción y que por lo menos que sea de orgullo de ser patriota, ¿no? Señor Otero, ¿cree que hay que apretar, entre comillas, un poco las tuercas a empresas como las que citaba ahora el señor Pérez? La verdad que yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, yo lo oí al presidente Repsol, cuando fue de que llevaron a hacer el petrolero a Japón, lo oí de que aquí no, las empresas españolas o las navieras españolas se tenían que poner al día en presupuestos y tenía que organizarse para que no hubiera que le era imposible a unos accionistas decirle que lo vamos a hacer en Ferrol o lo vamos a hacer en Cádiz cuando vale un 30% más. O sea, y eso económicamente o como nivel o como una empresa del mercado no tiene otra solución, porque le podían hasta los accionistas de Repsol le podían llevar al juzgado o lo podían decir algo, porque él no puede, habiendo dos ofertas iguales o muy diferentes, ir por la mano. Bueno, pues entonces, que decirte, esa es la filosofía del tema. Pero yo quería recalcar un poco lo de Javier. Y lo veo abierto, veo por lo menos, o me da la impresión de que Javier pues, es una persona que puede ser dialogante, que veo que está abierto a muchas cosas. Es decir, y yo creo, sinceramente, y no porque a mí me salga, sino que, bueno, pues en tribuna acostumbramos a tener, o tuvimos y acostumbramos a tener muchas horas de debate, de cambiar información, de ver cómo podíamos solucionar o cómo podíamos ayudar a solucionar el tema. Y todo siempre viene, y todos concluimos de que viene de que hay que sentarse en la dirección con el comité de empresa, y si quieres a alguien técnico de fuera, no partidista ni no electoralista, e intentar buscar una solución. Es decir, porque esto, o sea, es decir, estamos jugando el futuro de nuestros hijos y nietos. Es decir, y aquí no vale que esto tiene que ser, tiene que ser público y al final público no sé qué, y que tiene... No, mira, aquí eso es público, vale, pero tenemos que actuar con autonomía y ser capaces de decir, bueno, estos son los fallos, porque tiene que haber fallos. O sea, el fallo no es solo que el gobierno no consiga contratos. El fallo tiene que venir por otras partes y tiene que haber en la organización del trabajo, tiene que haber en el I+D, igual hay que comprar, igual es una tontería lo que voy a decir, pero es decir, si tú los soldadores que me tardo en soldar esto y tardo un día, si tengo la máquina, tardo 2 horas, estoy ahorrando 22 horas bueno, pues todo eso hay que ponerlo encima de la mesa y hay que poner todo para intentar sacar adelante, porque nos estamos jugando el porvenir ya de Ferrol y el porvenir de los hijos y nietos. Es decir, que es un poco... Y ahí yo ese paso no lo he visto en los políticos, no lo he visto en los mismos sindicatos, no lo he visto. Es decir, no, estamos hablando de una manera partidista, electoralmente, siempre buscando un bien propio, pero no un bien común. Es decir, bueno, pues tenemos que esa mentalidad. Que yo, por ejemplo, que yo con Javier, pues no había estado nunca, la verdad, bueno, pues bien, pues, veo que puede ir por esa línea. Y después ahí se discute, se habla, se no sé qué, se negocia. Quizás de modernizar, es a lo que se refiere, ¿no? Claro, la empresa hay que darle un vuelco, se quiera o no se quiera, hay que darle, de alguna forma, reorganizarlo otra vez. Es decir, para poder estar en el mercado. Es lo que se demanda. Lo otro es, mira, lo que estamos haciendo ahora es, pasando el tiempo, para que los trabajadores de Navantia se vayan jubilando y desaparecen como empresa pública. Bueno, y eso no puede ser, no puede ser porque... Y dirás, bueno, es que es la derecha o la izquierda. No, mira, no es la derecha ni la izquierda, porque estuvo el PSOE y estuvo y si mañana está el bloque le pasaría igual, porque se encuentra ahí, y si no toma unas determinaciones le pasaría exactamente igual. Porque en el fondo, vamos a ver, aquí cuando fue Zapatero, el vicepresidente económico, ¿quién era? Pues aquí, según decía la prensa, era el secretario general de UGT. Bueno, ¿cómo no el secretario general de UGT, en un momento determinado que tenía un peso específico dentro del gobierno de Zapatero, cómo no se puso en marcha? ¿Por qué? Porque lo vieron imposible. Lo vieron imposible cuando fue Rumbo 21, lo de Astano, que empezaron a recoger firmas, no sé qué, hubo el proyecto, no sé qué, y no hicieron gestión. Porque claro, el Zapatero pensaría, y con lógica, que yo no estoy con eso ni criticando. Tengo Bazán, o tengo lo que antiguo Bazán, sin trabajo y con la grada vacía. Y ahora me quieren meter a Astano, otra grada, no sé qué,
Si no tengo para uno, ¿cómo voy a tener para otro? Pues vale más que esté ahí con el veto, y por eso no hizo ninguna gestión. Porque no hay, es decir, no somos capaces de competir de alguna forma ahí en el mercado, y se está construyendo. Y lo que decía Manuel, ahora viene el canal de Suez. Bueno, joder, eso tiene que, estamos aquí en la puerta. Bueno, pero por mucho que tengamos esperanza, si no somos capaces de organizarnos nosotros, no llevaremos nunca a buen puerto. Sí, nos lo llevarán los coreanos, nos lo llevarán los japoneses o Europa, porque en Europa igual. Queda ahí presente esa propuesta. Vamos a seguir hablando del sector naval, pero hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Hasta ahora.